Esta situación y vamos a hablar precisamente con la directora ejecutiva del INAVIF, María del Carmen Barragán, quien se encuentra en la línea esta mañana. Buenos días, señora Barragán. ¿Nos escucha? Sí, ¿nos pueden por favor subir el audio porque la escuchamos muy bajito? Pero mientras le damos haciendo la consulta, porque lamentablemente no es la primera vez que desde este mismo centro de pequeños que vienen siendo albergados, vienen denuncias como estas. Y no hablamos solamente de lo que dicen los niños, sino de lo que dicen los vecinos. No la tenemos. No la escuchamos a la señora Barragán. Sí. Sería importante no solo contestar esa pregunta, Pamela, sino también que el Ministerio, a través de la señora Tolentino, que ha visitado las instalaciones de este albergue, pueda dar cuenta también de lo que se ha encontrado, ¿no? Exacto, y si es que han entrado, por ejemplo, con la presencia de algún representante del Ministerio Público para tomar nota, para saber exactamente qué condiciones se encuentran los pequeños, cuántos son, qué tipo de cuidados se le dan, porque uno puede pensar que de repente hay niños que están estresados, evidentemente no quieren estar en este lugar y pueden manifestar ciertas situaciones que no son del todo ciertas, pero no se puede descartar nada, sobre todo cuando se trata de niños. No sé si ya tenemos a la señora Barragán con mejor comunicación. Ahora sí, señora Barragán, buen día. Buen día, Pamela, buen día, Claudia. A ver, la escuchamos aún mal, pero vamos a intentar conversar con usted, señora Barragán. A ver, ¿cuál es la situación dentro del albergue? No es la primera vez, como bien refiere Pamela, que estamos ante la denuncia, no solo de quienes están recluidos en este albergue, sino de los vecinos. Les explico. Este es un centro de acogida residencial que se llama San Antonio. En este centro de acogida residencial, nosotros, como bien lo decimos con el centro de acogida, acogemos a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de riesgo o desprotección familiar. Y lo que tratamos es de darle un entorno que se asemeja a su hogar, no una casa, sino un entorno familiar. Entonces nosotros no vamos a permitir en ningún momento que se vulneren los derechos de estos niños. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la doctora Nancy Tolentino, como bien lo han señalado ustedes en el reportaje anterior, ha estado ayer con la que habla. Yo como directora ejecutiva estuve con la ministra hablando con la directora del centro y con los técnicos para saber qué había ocurrido. Porque estos hechos, Pamela y Claudia, nos preocupan muchísimo. Son muy lamentables, porque si nosotros acogemos a personas que han tenido familias difíciles, que están en estado de abandono y de protección, no podemos permitir que en nuestros centros de acogida ocurran estas situaciones. Y como eso lo tenemos que comprobar, porque no está comprobado. Yo he estado ahí, les comento, hace 10 días, porque permanentemente yo visito todos los centros de acogida que tenemos y hablo con cada uno de los niños, de las niñas, de los adolescentes en privado, porque les llamo, a ver, ven tú, vamos a conversar. Y en ningún momento en este centro me han hablado de maltratos, ni los niños ni las niñas. Ahora, señora Barragán, entonces yo estoy bien preocupada y bien sorprendida por los hechos. Si nos permite, usted sí dice que sí, efectivamente, todo esto se tiene que corroborar, pero sí nos preocupan las imágenes en donde, por ejemplo, los niños pueden acceder fácilmente al techo. Otros han logrado incluso salir y lastimarse con las púas, ¿no?, de los bordes de las paredes. ¿Por qué acaso no hay mecanismos que permitan evitar que los niños se pongan en riesgo de esa manera? Porque allí sí, tranquilamente, una de estas pequeñas pudo haber caído desde lo alto. Así es, tienes toda la razón y por eso es que nuestra preocupación el día de hoy se está conformando una comisión de trabajo que está conformando el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con el INAVIF, porque nosotros tenemos un personal de atención permanente con médicos, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, pero en un momento queremos saber qué pasó, cómo así estas niñas han podido subir al techo.
¿Qué mecanismos han utilizado? Por eso te digo, estas investigaciones las iniciamos hoy día en esta comisión de trabajo, porque estos hechos no pueden volver a repetirse. Ahora, Queremos saber directamente de las niñas. Cuando yo llegaba ayer al centro y la ministra también, esas niñas estaban descansando. Ya la crisis les había pasado y no pudimos directamente hablar con ellas. Señora Barragán, vamos a hablar, yo voy a hablar directamente con ellas a ver qué les pasó. O sea, usted ya está emitiendo... Usted ya está emitiendo juicio respecto de lo que ocurrió, porque acaba de llamarlo crisis. Y lo que las niñas refieren, gritando desde los techos, es que las amarran, es que hay otros niños que están siendo víctimas de maltrato, que están hartas de la situación, ¿no? Usted dice, hoy vamos a conformar una comisión investigadora, pero esto ya viene ocurriendo hace muchísimo tiempo. ¿Por qué hacerlo ahora y no desde antes, cuando ya hay razones suficientes para hacerlo? Perfecto, mira, aprovecho en decirte que la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, está desde enero y yo estoy desde el 16 de febrero. En ese lapso es la primera vez que se dan estos hechos. Claro, por lo tanto, por eso es que nosotros iniciamos esta comisión de trabajo, porque recién se dan estos hechos lamentables que no pueden volver a ocurrir. Como te digo, nosotros que defendemos los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, al acogerlos. No podríamos acogerlos para seguirlos maltratando. Señora Barragán, y en la visita que ustedes han hecho, ¿han podido verificar de repente con algún médico, legista, si alguno de los niños, alguna de las niñas tiene heridas, golpes, que de repente puedan evidenciar algún tipo de maltrato, algún tipo de situación irregular dentro de estos centros de acogida? Como te digo, no ha habido un médico, tenemos un médico permanente, una enfermera permanente, pero las niñas al estar en sus casas, al estar en los lugares, ellas van al colegio. Tú sabes que tenemos inicial, primaria y secundaria. Ahí se notaría y las profesoras nos dirían que ha venido una niña con signos de maltrato. Y no ha habido esta evidencia en ningún momento. Por eso tú me dices, ¿por qué recién conforman esta comisión de trabajo? Porque recién se dan estos hechos en esta gestión y no vamos a permitir ningún tipo de maltrato ni ningún tipo de vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que acogemos en nuestros centros de acogida residencial. ¿Cuál fue cuál es el estado del niño que escapó hace algún tiempo, que tuvo que ser asistido por los serenos? El niño eso fue el año pasado, más o menos en agosto. El niño, que tenga entendido, ha sido reinsertado a la familia, porque de eso se trata. Nosotros no los queremos institucionalizar. Momentáneamente los tenemos para salvarnos de la situación de riesgo y de protección en los que se encuentran. Muchas veces podemos reinsertarlos a la vida familiar, porque esa es la función que tenemos. O si no tienen mamá y papá, puede ser una tía, puede ser una abuela, y en último caso, ya si no tuviera, lo damos en acogimiento familiar con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y posteriormente, si ya pasa el acogimiento familiar y no hay familia, ya se le da en adopción. Todo eso es un proceso, pero como les digo, tengan ustedes la tranquilidad que nosotros estamos tomando cartas en el asunto, porque nosotros no vamos a permitir que se vuelvan a dar estas situaciones tan lamentables. Bueno, gracias primero por decirnos cuáles son las medidas que se van a tomar tras esta denuncia y pedirle también que en el seguimiento y en la investigación queremos ser testigos y partes de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque es grave lo que vemos, pudo ser no solo una desgracia, y es grave además el hecho de escuchar a pequeñas que, como usted dice, ¿no? La función es reintegrarlas, darles un hogar, salgan y digan este tipo de cosas que a uno lo alertan, ¿no? Sobre qué tipo de seguimiento, qué tipo de acogimiento se está dando dentro de este albergue. Gracias, señora Barragán, por haber estado esta mañana con nosotros. 8:31 de la mañana. Vamos